¿Alguna vez te has preguntado por qué los villanos hacen lo que hacen? Hoy, en el Top 4, nos gustaría iniciar el año hablándote de 4 villanos de Disney que, por muy sorprendente que parezca, tenían razón en algún aspecto de su forma de pensar. Aunque queremos aclarar que eso no significa que sus actos estén justificados o que dejen de ser villanos, simplemente significa que en algunas ocasiones hasta los personajes más malvados pueden llegar a tener un poco de razón y nos pueden dejar alguna que otra lección. Agradecemos a quienes votaron por este tema en nuestra encuesta pasada y aprovechamos para desearles a todos un feliz inicio de año y agradecerles por apoyarnos y acompañarnos a través de todos los tops que hicimos el año pasado. Pobres almas en desgracia, tan tristes. Comenzamos con un puesto que podría resultar un poco cuestionable, pues aunque técnicamente esta villana comenzó haciendo un simple contrato que la protagonista firmó por voluntad propia, sí debemos reconocer que estuvo moviéndose en la delgada línea de la legalidad para asegurarse de que este contrato resultara favorable para ella. Se trata de Úrsula de la Sirenita. Todos conocemos la historia. Ariel es una sirena obsesionada con el mundo humano, que un día se enamora de un príncipe y hace un trato con la bruja del mar Úrsula para obtener piernas a cambio de su voz. ¿Y qué es lo que podría salir mal? Y aquí es donde comienza lo que nos interesa. En el océano, a Úrsula se le conoce como un ser malvado que engaña a las personas para su propio beneficio, por lo que incluso antes de conocer a Ariel, ya tiene la etiqueta de villana. Sin embargo, en la canción Pobres Almas en Desgracia, cantada por la bruja, podemos ver que todos y cada uno de sus clientes se acercaron a ella por voluntad propia, y ella les dio contratos que firmaron nuevamente por voluntad propia. Después, hay una parte de la canción que dice: algunas veces ha pasado que el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver, dejando en claro que esta acción, aunque atroz y terrible, ha sido consecuencia directa de que sus clientes no han querido o no han podido pagar el precio por sus servicios, lo cual es relativamente razonable hasta cierto punto. ¡Qué buen servicio! Si bien es cierto que la bruja puede endulzar el oído de sus víctimas a través de palabras manipuladoras, también es cierto que en el contrato se especifican todos los términos del acuerdo, y que ellos podían perfectamente leer antes de acceder o arrepentirse, por lo que culpar a Úrsula completamente por el descuido o falta de reflexión por parte de sus clientes sería injusto. Incluso si los tratos parecen estar diseñados para beneficiarle a ella, sigue siendo responsabilidad de sus clientes aceptar o no estas condiciones. Esto es un detalle importante que la diferencia de otros personajes similares, como el Dr. Facilier, pues él sí engaña completamente a sus clientes sin decirles con precisión lo que obtendrán al aceptar sus tratos, ni darles ningún tipo de contrato que puedan revisar, lo que claramente es una manipulación total de la información, ya que en su caso las personas aceptan sin poder saber los términos y condiciones, mientras que Úrsula los deja claros y por escrito desde el inicio. Sin embargo, hasta ahí llega la parte donde la bruja del mar tiene la razón, y comienza la parte que nos recuerda por qué es una villana con todas las letras, ya que después de realizar estos acuerdos, ella busca la manera de manipular las circunstancias que rodean a sus víctimas, cosa que pudimos ver con el caso de Ariel, donde al darse cuenta de que ella podría llegar a cumplir con el trato, Úrsula comenzó a jugar sucio intentando entorpecer el progreso de la sirena en beneficio de la bruja, lo cual por supuesto no era parte del acuerdo, y la coloca como una persona capaz de manipular, engañar y hacer lo que sea que considere necesario para obtener lo que desea, incluso si es por las malas. Debió ser una sorpresa gigante. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Y usted podría hacerlo? ¡Eso hago! Para eso vivo. Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta es! Y así van a agradecer.
Imagínate levantar un reino entero desde sus cimientos, un reino al cual proteges de toda maldad y donde la prosperidad atrae a cientos de personas que gustosamente aceptan tus reglas con tal de pertenecer a esa utopía y tener una vida pacífica y feliz. Pero que de un día para otro una niña caprichosa te arrebate todo eso solo porque creía que ella y su familia estaban por encima de todos los demás y se les debía complacer aunque eso fuera contra las normas del reino que mantenían a todos a salvo. Pues esto es lo que le sucedió al rey Magnífico de Wish, el poder de los deseos. Magnífico era un mago muy poderoso que quería construir un hogar para sí mismo, libre de amenazas externas y donde pudiera simplemente vivir en paz, y así lo hizo, fundando el Reino de Rosas y aceptando a cualquiera que quisiera formar parte de él con una única condición: que estas personas aceptaran voluntariamente entregar su deseo a él para que pudiera custodiarlo y quizás, con suerte, algún día lograr cumplirlo en una ceremonia que se celebraba una vez al mes. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ajá! El motivo por el que Magnífico extraía los deseos de las personas es porque él sabía que estos podían representar una potencial amenaza, ya que podían convertirse en un catalizador para que algunos llegaran a hacer lo que fuera con tal de cumplirlos, y de esta manera poner en peligro al reino. Y como ya mencionamos, Magnífico soñaba con una utopía pacífica sin conflictos ni amenazas. Sin embargo, una vez al mes analizaba los deseos de sus súbditos y elegía a aquellos que consideraba inofensivos para cumplirlos con su magia, y todos en el reino eran prósperos y felices hasta que un día Asha, la protagonista, se le metió en la cabeza que eso era un trato injusto solo porque su abuelo de 100 años jamás vio cumplido su deseo, que dicho sea de paso era extremadamente ambiguo porque según él quería inspirar a los jóvenes. Pero, ¿inspirarlos a qué? El señor no tenía siquiera un objetivo real o una ideología que quisiera transmitir, por lo que, al ser tan subjetivo, Magnífico no vio utilidad, pero sí peligro en este deseo. ¡Qué cinismo de esos plebeyos, ¿eh? Son insoportables. De hecho, al parecer lo único que este señor logró inspirar fue una rabieta en su nieta, misma que con ayuda de una estrella derrocó a Magnífico y liberó los deseos de las personas, dejando al Reino de Rosas sin el mago que los protegía día y noche y sumida en la anarquía, ya que ahora cualquiera lo suficientemente loquito para intentarlo podría pedir deseos a las estrellas y que éstas los cumplieran a diestra y siniestra con su magia errática y caótica. Pero como debe haber un gorgojo en el arroz para que no podamos exonerar a este villano, lo que sí hizo mal fue recurrir a la magia maligna del libro de hechizos para intentar hacerle frente a la magia de la estrella y a partir de allí comenzar a comportarse como un verdadero tirano. Además, durante toda la historia, Magnífico da claras señales de tener una personalidad narcisista, ya que al final del día solo le interesaba satisfacerse a sí mismo y dar una apariencia de buen gobernante sin admitir nuevas ideas, teniendo una actitud condescendiente y de superioridad hacia cualquiera que piense distinto a él, lo cual lo hace sin duda un mal líder. Sin embargo, el punto es que para bien o para mal, al igual que en el caso de Úrsula, las personas se acercaban a él y a su reino por voluntad propia, y sabiendo todas las condiciones que se requerían para habitar allí, y todos ellos en pleno uso de sus facultades mentales aceptaron estas condiciones. Así que podemos culpar y juzgar a Magnífico por su personalidad, su carácter y hasta por llegar a usar magia en contra de otros, pero de lo que no podemos culparlo es de quitarle los deseos a las personas que quisieran vivir en su reino, ya que todos ellos estuvieron completamente de acuerdo con estos términos y Magnífico nunca los obligó a hacer algo en contra de su voluntad. Doy siempre, siempre, siempre doy y no parecen contentos. Yo todo lo que espero es tantito respeto. No decido lo que todos ellos merecen. Antes de continuar, queremos agradecer a estos seguidores por ser de los primeros en comentar nuestros videos y publicaciones pasados. Muchísimas gracias a todos por brindarnos su apoyo, les mandamos un saludo con mucho cariño. Y recuerda que si te está gustando este video, puedes darle like y suscribirte al canal, ya que eso nos ayuda demasiado para que el canal pueda seguir creciendo. Deberías también saber que todos huyen de Shere Khan. Muchas personas afirman que extrañan la época en que los villanos de Disney eran simplemente malos, sin complejidades ni explicaciones, pero esto probablemente se debe a que los conocieron a muy temprana edad y no fueron capaces de ver que algunos no eran simplemente malos, y sus acciones tenían una explicación, y este es el caso de Shere Khan de El Libro de la Selva.
Este tigre llega al top porque aunque la historia quiere retratarlo como a un villano, la realidad es que sus actos pueden fácilmente ser comprendidos con el simple hecho de entender que él es un animal. Y los constructos morales de los humanos no pueden aplicar de la misma forma en él. Es decir, para un humano claramente estaría mal quitarle la vida a alguien, pero en el reino animal esto no se juzga de la misma manera, pues la naturaleza obliga a las distintas especies a alimentarse unas de otras, o incluso a tener disputas territoriales y demás, por lo que juzgar a Shere Khan por querer comerse a Mowgli o incluso por cazar a otros animales de la selva sería totalmente injusto, ya que recordemos que aunque en esta obra los animales poseen la capacidad de hablar y pensar, siguen comportándose como lo que son, animales, al igual que en otras cintas como El Rey León, donde se sigue respetando el orden natural de las cosas. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Ahora que ya hicimos de lado los juicios morales que no pueden aplicarse a Shere Khan, pasaremos a explicar por qué él tenía razón. Y es que este tigre le tenía un enorme miedo al fuego, ya que había sido testigo de lo peligroso que este podía ser y de cómo los humanos podían utilizarlo en contra de los animales y la selva misma. Y esto no es algo que solo él supiera, pues incluso el rey Louie quería apoderarse de este conocimiento para sentirse igual de poderoso que los humanos y autoproclamarse rey de la selva. Por este motivo, Shere Khan tenía toda la razón al acusar a Mowgli de representar una amenaza potencial para todos. Y de hecho, algo que nos hace mucha gracia es que si nos vamos a otra adaptación de Disney de este mismo cuento pero en formato live action lanzada en 2016, podemos ver cómo en esta entrega el mismo Mowgli termina incendiando media selva por andar corriendo de un lado a otro con una antorcha en la mano, dándole absolutamente toda la razón a Shere Khan. ¡Adoro los finales felices! Pero como ya aclaramos al inicio, este video no es para excusar a los villanos y decir que estuvieron bien, no. Pues aunque Shere Khan tenía razón al reconocer la potencial amenaza que suponía Mowgli, no tenía forma de saber a ciencia cierta que crecería para cumplir ese destino. No se puede condenar a alguien por las cosas que aún no ha hecho, y en ese sentido, Shere Khan estaba siendo totalmente parcial e injusto. Además de que sus motivaciones no eran puramente nobles, pues él también deseaba vengarse de los humanos por haberlo lastimado y traumatizado en el pasado. Y ya que era incapaz de cazar a humanos adultos, quería satisfacer su venganza con el cachorro humano. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así que, aunque tuviera la razón en algunas cosas, no tenía el derecho de querer vengarse por algo que aún no había sucedido y que quizás nunca sucediera. Pues si él no hubiera amenazado la vida de Mowgli, el niño no habría tenido que utilizar el fuego para protegerse, siendo al final Shere Khan el artífice de su propia profecía autocumplida. Oh. Tienes valor para ser tan pequeño, y ese valor amerita una oportunidad. A ese no lo volveremos a ver. Y autoploca... En algunas ocasiones puede suceder que alguien actúe de forma equivocada, pero que la lógica detrás de este acto no esté del todo mal, y este es el caso del villano de este puesto, que le pertenece al oloroso Pete de Toy Story 2. El motivo que lo trae hasta aquí es que, como ya dijimos, la manera en que él pensaba no estaba del todo equivocada, pues él creía firmemente que la relación entre los niños y sus juguetes era pasajera, y que por este motivo no valía la pena dedicar toda su existencia a hacer feliz a un niño, cuando en lugar de eso podrían pasar años expuestos en un museo siendo admirados y protegidos por generaciones de adultos y niños.
Por un lado, el pensamiento del oloroso Pete se veía influenciado por su propia experiencia, ya que él guardaba un resentimiento hacia los niños porque ninguno quiso comprarlo cuando estuvo a la venta. Esto por sí solo podría parecer un argumento muy flojo, pues parte de un caso muy puntual, pero por otro lado, él también tenía conocimiento de la historia de Jessie, la vaquerita que fue abandonada por su dueña de la noche a la mañana y dejada a su suerte en una caja de donaciones tras años de haberla olvidado. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Cuando me amó. Estas dos experiencias conjuntas ya nos muestran un patrón que puede llegar a consolidar un argumento un poco más sólido para afirmar que el oloroso Pete podía estar en lo correcto. Pero dos golondrinas no hacen verano, por lo que antes de darle la razón, viajemos al futuro, hasta Toy Story 3, donde Andy ya ha crecido y justamente dona sus tan queridos y preciados juguetes a una guardería, dándole nuevamente la razón a Pete, pues incluso un niño amoroso con sus juguetes como Andy, creció para dejarlos ir. Y si queremos llegar incluso más lejos, Lotso, el villano de esta misma entrega, también tiene una historia de abandono por parte de su niña. E incluso Woody, el juguete favorito de Andy, es regalado a Bonnie, una niña prácticamente desconocida simplemente porque se encaprichó con tenerlo para después ignorarlo por completo en Toy Story 4, porque en esa ocasión se encapricharía con un utensilio de cocina desechable a quien nombró Forky. Así que sí, a partir de Toy Story 2, la saga se encargó de mostrarnos una y otra vez que el oloroso Pete, en efecto, tenía razón. Los niños no serán niños para siempre, y tarde o temprano dejarán sus juguetes, ya sea guardados en una caja o quizás los donen a alguien más que solo el cielo sabe si los cuidará apropiadamente como Andy, si los maltratará y hará de su vida una pesadilla como los niños de la guardería Sunnyside, o los ignorará de un momento a otro cuando encuentre algún pedazo de basura que por alguna razón le llame más la atención, como en el caso de Bonnie. Visto desde esta perspectiva, el plan del oloroso Pete de pasar el resto de sus días en un museo siendo cuidado como una reliquia no suena para nada mal. Pero por mucha razón que tuviera, hay algo que no se puede negar, y es lo que hace que este personaje siga siendo un villano a fin de cuentas, y eso es que no puede obligar a otros a hacer algo que no quieran. Todos tienen derecho a cometer sus propios errores y aciertos, y querer retener a Woody en contra de su voluntad no era correcto, sin importar que creyera que eso era lo mejor para todos. Porque al final del día, ni Woody ni el resto de juguetes de Andy se arrepintieron de haber pasado tiempo con él, ni tampoco se arrepintieron de conocer los nuevos lugares a donde los llevó la vida. ¿Crees que Andy te llevará a sus citas? ¿O a su luna de miel? Andy está creciendo, y tú no puedes evitarlo. Tú eliges, Woody, o volver, o seguirnos y ser algo por siempre. Hasta Toy Story. Toy Story Vega. Victorious. You don't have to be afraid to put your dream in action. You're never gonna fade, you'll be the main attraction. Es bastante interesante darnos cuenta de cómo hasta los villanos pueden llegar a tener la razón en ocasiones, pues les aporta una capa de profundidad mucho más amplia que nos permite hasta cierto punto poder empatizar con ellos. Si te gusta reflexionar sobre este tipo de personajes, te invitamos a ver esta lista de reproducción donde podrás encontrar tops sobre varios tipos de villanos, desde los más desalmados hasta los que alguna vez fueron héroes. Nosotros somos Slow y Atticus y nos vemos en el próximo Top 4.